Conquistar el mundo. Suena como algo demasiado ambicioso, casi de película de ciencia ficción. El clásico villano que quiere tomar el control sobre todo y todos. Pero te sorprenderá saber que a lo largo de la historia han existido personas que en definitiva han estado muy cerca de lograrlo. La historia de la humanidad está esculpida por los resultados de miles de guerras épicas donde el destino de civilizaciones enteras ha sido decidido por las espadas de soldados y las órdenes de sus líderes. Pero ¿hasta qué punto se convierte en un conflicto de intereses o en la idea del dominio total de un planeta? Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer 5 hombres que casi conquistan el mundo. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, fue el líder del Imperio Macedonio y uno de los mejores estrategas militares de la historia, quien creó uno de los mayores imperios del mundo antiguo, abarcando desde la actual Grecia hasta la India, incluyendo Egipto. Su reinado, caracterizado por una brillante y violenta estrategia político-militar, comenzó por el control de las rebeliones de las ciudades griegas y posteriormente en la conquista del Imperio Persa, su principal enemigo histórico y en última instancia la mayor ampliación de su imperio. Pero su plan fue más ambicioso que solo conquistar muchos territorios. Alejandro Magno intentó consolidar la unión de los territorios conquistados a través de alianzas matrimoniales entre griegos y persas. El objetivo era unificar ambas culturas bajo una misma lengua, moneda y comercio, lo que evitaría que los países conquistados comenzaran represalias contra sus conquistadores. Y con el paso del tiempo se volverían uno solo, lo que posiblemente en unos cuantos años le habría dado el poder militar para controlar gran parte de la masa continental del planeta. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce con exactitud la causa de su fallecimiento a los 32 años de edad. Algunos dicen que fue envenenado y otros que contrajo la fiebre del Nilo o malaria. El motivo de la caída del Imperio Macedonio fue que Alejandro Magno no nombró a un heredero, lo que desembocó en una guerra de sucesión entre sus generales que acabó por desintegrar el gran imperio macedónico al que había dedicado su vida. Hitler. Hitler es una de las personalidades de la era moderna que estuvo muy cerca de volverse una verdadera amenaza para el mundo entero. Y de no haberlo detenido a tiempo, posiblemente este video estaría en alemán. Los antecedentes más importantes de Hitler comienzan cuando participaba como orador y propagandista sobre temas políticos. Tuvo que pasar por muchas campañas electorales fallidas, conseguir múltiples enemigos e incluso ser encarcelado. Pero finalmente, luego de varios años, el resentimiento que Alemania sentía por haber perdido la Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas y sociales que trajo esta derrota, desembocó en la aceptación de sus ideas discriminatorias y raciales. El resto es historia. Alemania invadió buena parte de Europa mediante una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg, guerra relámpago. La Blitzkrieg implicaba el uso de grandes concentraciones de aviones, tanques y artillería. Estas fuerzas se abrían paso entre las defensas enemigas. El poderío aéreo evitaba que el enemigo cerrara la brecha y posteriormente las fuerzas alemanas encerraban a las tropas adversarias y las obligaban a rendirse. Gran parte de Europa cayó bajo el control directo o indirecto de las fuerzas alemanas, y aunque algunos países se aliaron con el Reich, muchos otros fueron ocupados o conquistados durante las primeras fases del conflicto. Pero Hitler tenía sus talones de Aquiles, sus decisiones precipitadas y su ambición desmedida finalmente llevó a los alemanes a ser asediados por 3 grandes ejércitos: el soviético, el estadounidense y el británico. Esto en poco tiempo llevó a una estrepitosa caída y desintegración de los principales líderes alemanes y finalmente el 8 de mayo de 1945 se dio la derrota total al tomar Berlín. Te dejaré en la descripción un video en el cual hablamos de manera más profunda y con mucha información sobre la interrogante de ¿qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar, emperador de Francia, rey de Italia y conquistador de gran parte del territorio europeo occidental en los inicios del siglo XIX, y es considerado por muchos el estratega militar más brillante en toda la historia. De hecho, es bien sabido que muchas de sus tácticas son utilizadas y estudiadas por escuelas militares de hoy en día.
Durante su vida militar, Napoleón Bonaparte demostró gran determinación y frialdad en los momentos difíciles, lo cual en poco lo llevó a ser nombrado general de brigada, puesto que le otorgaba muchos beneficios y que le abriría más tarde su ascenso al poder. Las más grandes victorias militares para Napoleón se produjeron antes de la toma del poder, invadiendo exitosamente regiones del norte de Italia, consiguiendo territorios del Imperio Austriaco en la región de los Países Bajos, y más tarde Napoleón intentó debilitar el poderío inglés con las campañas militares en Egipto. En 1804 se autoproclamó monarca del primer imperio francés y dio inicio a una serie de campañas militares que culminarían con la conquista de grandes territorios en Europa y África. Ya para ese momento, Napoleón gobernaba a más de 70 millones de personas. A partir de 1812 comenzó una serie de derrotas que conducirían al colapso del imperio francés, principalmente con la fallida campaña en Rusia. En 1813 Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig y se vio obligado a abdicar el trono y a aislarse en la isla de Elba. Pero el colapso final vino en la batalla de Waterloo en 1815, donde el ejército napoleónico se enfrentó a las tropas inglesas, quienes terminaron con todos. Esta batalla marcó el fin de la era napoleónica. Ciro el Grande. Ciro II, o también conocido como Ciro el Grande, es un personaje histórico del cual no se habla mucho, pero que en definitiva es uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Siendo hijo de la realeza, al fallecimiento de su padre Cambises I, Ciro tomó el poder y se convirtió en rey. Ciro gobernó la dinastía aqueménida y expandió su reino hasta convertirlo en un poderoso imperio. Triunfó no solo a través de la conquista, sino también al mostrar tolerancia y misericordia a quienes derrotó. Además, Ciro es conocido por ser un gran estratega militar y líder político que se ganaba el corazón incluso de los pueblos a los que conquistaba por la fuerza. Su primera gran hazaña fue vencer al poderoso imperio medo, que fue gobernado por Astiages, y posteriormente invadió exitosamente Lidia y Babilonia, consolidando de esta manera el imperio persa aqueménida. El territorio total que tenía iba del mar Mediterráneo hasta las cordilleras montañosas entre Afganistán y Pakistán, fundando así uno de los imperios más grandes de toda la historia. El imperio persa de Ciro II fue uno de los más prósperos de toda la historia, durando aproximadamente 200 años. Sin embargo, no contaban que en el año 332 a.C., Alejandro Magno comenzaría una campaña para conquistarlos, terminando así con uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. En definitiva y sin temor a la duda, la persona que estuvo más cerca de lograr conquistar el mundo fue Gengis Khan, el fundador del imperio contiguo más grande del mundo, el Imperio Mongol, que fue 4 veces más grande que todos los territorios conquistados por Alejandro Magno. La historia del ascenso al poder de Gengis Khan es muy interesante. Un muchacho que perdió a su padre y fue expulsado de su tribu y dejado a su suerte en una región con climas brutales. Posteriormente fue retomando el liderazgo que le pertenecía para unificar cientos de tribus nómadas en un solo ejército para conquistar gran parte de Asia, Medio Oriente y Europa. Si te interesa conocer en detalle esta historia, te recomiendo la película llamada Mongol, que es una muestra biográfica del ascenso de Gengis Khan al poder. El brutal imperio mongol llegó a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio en Europa Oriental, a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de India, Rusia, entre otros. Cabe destacar que los mongoles son el único imperio que ha logrado vencer a los rusos. Ni siquiera líderes como Alejandro Magno, Hitler o Napoleón Bonaparte fueron capaces de vencerlos. Gengis Khan es conocido como un líder carismático y un excelente estratega militar. Se habla de que la receta del éxito de Gengis Khan fue la selección de los hombres para puestos de responsabilidad por sus cualidades personales y no por su pertenencia a la aristocracia mongol. Incluso sus propios enemigos eran derrotados y posteriormente seleccionados para unirse en tareas donde eran excepcionalmente grandiosos. Esto generaba 2 cosas: 1, grandes resultados en batalla, y 2, una lealtad incondicional por parte de todos sus generales y soldados. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos interesantes. Hasta pronto.